Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto por mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes habrán vivido la experiencia de tener una casa o un apartamento que han arrendado. Y de esas personas que al principio son cumplidos, son fieles en el pago de lo que se ha establecido, pero llega un momento en que empiezan a colgarse, van acumulando meses, van sacando excusas, van sacando el cuerpo y finalmente empiezan a tomar una actitud hasta agresiva donde dicen, no, es que no le pienso pagar nada. Y fuera de eso, como no es tan fácil terminar un contrato de esa manera y sacar a alguien de nuestra propiedad, hay gente que incluso por tiempo de uso de un bien, finalmente son capaces de declararse y decir, no, es que esto es mío, o si tú quieres que te lo devuelva, tú tienes que pagarme tanto dinero porque yo le he invertido tanto dinero a esto. Imagínense ustedes tener un bien que uno utiliza como un medio de subsistencia y que alguien a quien uno se lo arrendó quiera en algún momento declararse dueño de ello. La parábola de hoy, el del texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, habla de eso. Lo que pasa es que yo se los he puesto con el ejemplo de un apartamento y Jesús lo pone con el ejemplo de una viña. Hablando un día con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, con la gente que dirige la comunidad, Jesús les hace este planteamiento, le dice, miren, escuchen esta parábola. Un hombre propietario de una viña, un día la arregló, la rodeó con una cerca, construyó una torre y la arrendó y se marchó. Con el tiempo, como es claro, este hombre mandó a unos emisarios para que le pagaran el arriendo correspondiente. Pero resulta que quienes habían arrendado la viña les pareció muy fácil de decir, pues, si usted manda emisarios, nosotros se los cogemos a palo, se los apedreamos y no le vamos a pagar absolutamente nada. Así pasó varias veces. Y un día, el dueño desesperado dice, voy a mandar a mi hijo. A lo mejor, por ser mi hijo, lo respetarán. Pero resulta que quienes habían arrendado la viña, al ver el hijo venir, dicen, miren, ahí viene el hijo del patrón, el heredero de todo. Vamos a matarlo y nos quedamos con todo. Así el Señor ya no tendrá heredero y finalmente la viña será nuestra. Y Jesús hace una pregunta a los que les está escuchando. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño de la viña con aquellos labradores? Y fíjense que les estoy hablando de esto porque la vida nuestra y la forma como nosotros tenemos y administramos nuestros bienes se parece muchísimo a la parábola. Yo diría que esa parábola casi como que calca nuestra actitud frente a la posesión y a la tenencia de nuestros bienes. Porque normalmente la mentalidad que nosotros tenemos de los bienes es no una
mentalidad administrativa, sino una mentalidad posesiva. Nosotros creemos que somos dueños absolutos de todo. Nosotros creemos que somos dueños de la vida, de nuestra vida. Y por eso hay gente que dice, miren, yo es que esta vida es mía, yo la vivo como a mí me dé la gana y yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie de lo que yo hago. Es que son mis hijos, yo hago con mis hijos lo que me dé la gana. Es que es mi esposa, es mi marido, yo hago lo que me dé la gana. Es que es mi casa, es mi posesión, son mis bienes, son mis terrenos y yo hago con ellos lo que me dé la gana. Esa mentalidad posesiva es lo que ha generado muchas veces actos de violencia. Porque si nosotros aprendiéramos a tener más bien una mentalidad administrativa, porque realmente eso es lo que somos, seríamos capaces de entender que en algún momento nosotros tenemos que rendir cuentas de todo a Dios, que es el dueño absoluto de las cosas. Fíjense que la parábola hay varios elementos y hay protagonistas. Hay un dueño de la viña, que es Dios Padre. Hay unos labradores a quienes se les arrendó la viña, que somos nosotros. Hay unos emisarios. Esos emisarios son los profetas, los predicadores, los que nos enseñan, aquellos que nos mantienen siempre al tanto y recordándonos, tengan cuidado, administren bien las cosas, un día se les va a pedir cuenta de ello. Y fíjense, con esos administradores pasó lo que pasó con los profetas. Y es que a muchos profetas los cogieron, los encarcelaron, los apedrearon, los mataron, porque al pueblo no le gustaba que hubiera gente que les estuviera recordando, ustedes no son dueños de nada, ustedes solamente administran. Y aparece un hijo, que ese hijo es Jesús. Voy a mandar a mi hijo, a lo mejor a mi hijo lo respetan, pero ya estaban planeando matar al hijo. Y matando al hijo, pensaban, pues nos vamos a quedar finalmente con todo. Nosotros en la vida, a veces sin darnos cuenta, podemos correr el riesgo de pretender matar en nuestro corazón la fe o matar la presencia de Jesús. Porque de alguna forma la fe y Jesús se convierten en un referente que nos cuestiona y nos replantea la manera como nosotros estamos viviendo. Como hay personas que no les gusta que los cuestionen en torno a la forma como están viviendo, les es más fácil decir, voy a matar en mi vida la fe y voy a matar a Jesús. Así yo no tengo que rendirle cuentas a nadie y así yo me declaro dueño absoluto de todo. Por eso fíjense ustedes en eso. Para algunas personas, ser ateo es mucho más conveniente que ser creyente. Porque el creyente sabe que tiene que rendir cuentas. El ateo dice, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Es preferible que Dios no exista y si existe yo lo mato en mi vida, así yo cuando me muera, yo no tendré nunca, ni en vida ni en muerte, que rendirle cuentas a ninguna persona. Por eso hay gente que no es racionalmente atea, sino convenientemente y moralmente atea. Existe un ateísmo que se llama ateísmo moral. ¿En qué consiste el ateísmo moral? Que cuando uno sabe que no tiene la conducta humana adecuada, uno dice, yo prefiero más bien matar cualquier concepto, cualquier idea de Dios que no me lleve a mí a tener que reconocer que estoy obrando mal, ni tener que rendirle cuentas a ninguna persona. Esa es una de las ventajas que buscan los ateos en su negación de Dios. En sentirse, creerse dueño de todo, sin tener que rendir cuentas. Pero esa sensación también de no ser administradores, sino ser dueños absolutos, es lo que engendra en nosotros sentimientos agresivos y sentimientos homicidas. Miren, si ustedes miran un poquito la historia del mundo, ni siquiera la bíblica, la historia del mundo, ¿cuáles han sido las mayores razones por las cuales un pueblo se ha ido a la guerra contra otro pueblo? Por sentimientos de posesión. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Hitler invade Polonia
porque considera que Polonia le pertenece y que es de Alemania. Cuando Rusia inicia la guerra con Ucrania, es porque siente que Ucrania le pertenece. Ucrania es nuestra. O cuando algunos gobernantes se han ido a la guerra por la, entre comillas, el sentimiento de posesión de una mujer. La guerra de Troya, en esa literatura griega, se origina precisamente porque hay un rey que considera que otro gobernante le está quitando a su mujer, a su esposa, y dice, a mí nadie me quita nada. Y me voy a la guerra contra otra nación porque a mí nadie me va a quitar la mujer mía. ¿De dónde derivan los actos de violencia doméstico? Derivan de exactamente lo mismo. Cuando en una relación en donde no hay absolutamente libertad, sino dominio y posesión de la otra persona, miren, hay gente que cuando se mete con alguien, establece una relación con alguien, creen que le están escriturando la vida. Como que, mira, te escrituro mi vida, te escrituro mi libertad, te escrituro todo. A partir de este momento soy tuya o tú eres mío. Y eso sí, que nadie se meta con lo mío porque yo estoy dispuesto a pelear, incluso a matar, para que nadie me arrebate lo que me pertenece. Porque creen ustedes que hay gente que es capaz de dejarse matar por no permitir que le quiten una bicicleta, un carro o un teléfono móvil. Y hay gente que lo dice, yo prefiero hacerme matar antes que me quiten algo. Porque los sentimientos de posesión, no de administración, engendran violencia. La gente que ejerce violencia doméstica no se considera un administrador,